de 2024 se llevaron a cabo las elecciones del Parlamento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del Parlamento que va a regir en términos generales la actuación en mancomunidad de los europeos. Son unos 720 diputados de los 26 países que integran la Comunidad Europea, los que ayer fueron electos. Y en esa elección de ayer, el pueblo europeo, por supuesto, dio su palabra y dictaminó que el centrismo, centro derecha, la derecha, no, a mi manera de ver las cosas, no la ultraderecha, toda. Ya veremos que si hacemos un análisis bien sincero, bien objetivo, la ultraderecha y la ultraizquierda quedaron relegadas, vienen a ser dos dibujitos en el abanico de colores que significan los partidos que representan a los diferentes países. Están precisamente así, al extremo de la izquierda y al extremo de la derecha. Y todos sabemos que los extremos se parecen mucho. Los extremos tienden a parecerse y a juntarse. Si nosotros analizamos las características de la ultraizquierda y de la ultraderecha, son muy similares, se parecen mucho. Se parece mucho el comunismo con el fascismo, por ejemplo. Más o menos son los mismos lineamientos, pero no nos vamos a centrar en eso. A mi manera de ver las cosas, gana la centro derecha, le da una paliza a los izquierdistas, a los socialistas, y esto tiene una connotación especialísima en el mundo entero, por supuesto en Europa, ¿no? Pero en el mundo entero también. Tiene tal significación el hecho de que haya sido derrotada la izquierda en Europa, que ya 24 horas, menos de 24 horas, ya se han producido renuncias de primeros ministros, ya hay países en los cuales se disolvió el parlamento y se está llamando a elecciones. ¿Producto de qué? Producto de su derrota. Muchos de ellos van a decir, la derecha peligrosamente está tomando, no, ni siquiera dicen la derecha, sino la ultraderecha peligrosamente está tomando control y tal. No reconocen, es que hemos puesto la torta, señores, y el pueblo nos castigó. No, eso no lo van a decir, pero eso fue lo que pasó. Fundamentalmente eso es lo que pasa. Usted mal actúa como gobernante y en la primera oportunidad que tenga el pueblo le va a pasar factura por esa mala actuación que usted ha tenido. En términos generales, fíjense ustedes una cosa bien interesante. Pedro Sánchez el presidente de España, basa su campaña, la campaña europea, las elecciones europeas, sobre todo en una guerra contra Milei, porque Milei le dijo que su esposa era una vagabunda y una corrupta, y que por lo tanto él también, porque él sabía de todas las correrías de su esposa, también es un vagabundo y un corrupto. Y entonces él dice que ofendieron a los españoles. Se parece mucho a lo que está pasando por aquí, de que lo sancionan a una persona y entonces las personas dicen, están sancionando al pueblo, lo ponen a pasar hambre. No, señores, te sancionaron a ti, deja la vaina. Pero sigamos con Europa. Pedro Sánchez basa su campaña electoral sobre todo en una guerra contra Milei, contra Bukele y contra Trump. Y esa guerra la perdió. El Partido Popular no solamente se colocó 5 puntos por debajo del Partido Socialista, como ellos decían, sino que se colocó 4 puntos por encima, es decir, que perdieron 9 puntos en su accionar los socialistas españoles. Pero del análisis de España quisiera hacerlo un poco más adelante. Por hoy
quedémonos en el análisis a Alemania. Alemania, por supuesto, es uno de los países más importantes de la Unión Europea, si no el más importante. Y en España, perdón, en Alemania ocurrió que el pueblo alemán casi le echó un jalón, o le echa un jalón de oreja al gobierno y le dice que se preocupe más por sus nacionales, ¿no? A pesar de que el gobierno alemán no es un gobierno de izquierda, no está aliado a eso que llaman los progres, sino que es un gobierno más de derecha, probablemente por esas corrientes del resto de Europa se ha dejado de influenciar y entonces ha tenido una política suave, yo diría que blandengue, han sido los europeos en términos generales, con las inmigraciones y sobre todo con las inmigraciones ilegales. Se meten ilegalmente en un país y entonces exigen al país que tienen que reconocerlo, y los países aplicando esa teoría del buenismo, todos tenemos derechos. Sí, señores, todos tenemos derechos, pero también todos tenemos obligaciones de cumplir con las legislaciones. Pero bueno, nada, el buenismo es el buenismo y él se fue imponiendo durante mucho tiempo y aquí tienen las consecuencias o una parte de las consecuencias de eso. El gobierno alemán y sobre todo el pueblo alemán ha pagado muy caro la guerra entre Ucrania y Rusia. Guerra que no tiene 3 años como la gente pudiera creer. Nuestra guerra viene desde el 14, por allá de Crimea, del Donbass, cuando Rusia se comienza a meter definitivamente en Ucrania, comienza a violar tratados y lo hace porque basado en que la Ucrania está muy cerca de la OTAN, de pertenecer a la OTAN, y esto, como está en la frontera, no le conviene a los rusos, y entonces como no me conviene, pues los invado y punto. La fuerza por encima de la razón. Esa guerra a los alemanes le ha salido muy cara, muy costosa, y sobre todo muy costosa en los términos de energía, el gas, el combustible, el precio, el altísimo precio que han tenido que pagar los europeos en términos generales, pero los alemanes en particular, hacen que los alemanes no se sientan muy contentos pues con el desarrollo por supuesto nadie está contento con el desarrollo de la guerra, pero además que no se sientan muy contentos con la participación de su gobierno en ese conflicto. Si a eso le sumamos lo que comentábamos hace poco de la inmigración, bueno, el caldo de cultivo de descontento va increciendo. Pero además, el alto costo de la vida, los productos agrícolas en Alemania van cada día subiendo. Y van subiendo porque son consecuencias de la no obediencia de las legislaciones. Por España, por allá por España y su frontera cercana con África, se mete la agricultura que no cumple, agricultura que no cumple con los preceptos de la Unión Europea, y entonces entran unos productos que no tienen la calificación europea, pero que sí se lo venden a precios europeos. Eso hace que la agricultura nacional se vea perjudicada. Bueno, porque aquellos que ganan más venden más porque es más barato. Y el Estado, los estados han sido muy débiles en el combate
a ese tipo de irregularidad. Esto también lo está sufriendo el pueblo y esto también el pueblo le irá pasando factura a los gobiernos cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo. Es un momento realmente dramático para la política europea de continuar manteniendo la integración. ¿Cómo mantenemos la integración si hay todavía en el propio seno de la organización países que, por qué no decirlo, con pelos y señales, se alían, por ejemplo, con los terroristas y entonces van pidiendo, hay que reconocer a Hamás, al Estado palestino. Sí, vamos a reconocer el Estado palestino hoy precisamente en el medio de la guerra, ¿no? Eso, por supuesto, causa roncha, ¿no? Causa roncha dentro del pueblo, dentro de la política. Y todo eso, de todo eso también se van a aprovechar los contrarios a tu corriente política. Y habrán sus partidarios que digan, no, tiene que el buenismo, la izquierda tiene que continuar porque ese es el progreso y tal, y habrán otros que dirán, sí, la izquierda puede ser progreso, pero mientras se progresa, mi país se deteriora, mi ciudad se deteriora, mi calidad de vida se deteriora, y se deteriora en aras de que mejore la calidad de vida de otro, que inclusive llega a mi país e impone reglas, ¿no? Vienen, también, ¿por qué no decirlo con todas las letras? Los musulmanes vienen y entonces ellos traen su religión, sus costumbres, sus normas y las imponen en el país. Y entonces ellos obligan al país a que respete su cultura y su religión. El Señor, usted pide respeto a su cultura, váyase para su país y allá practique su religión y todas sus cosas. Pero aquí usted vino pidiendo refugio. Y entonces, viene pidiendo refugio y va a exigir, además. Viene a exigir. Y viene a exigir que se cumpla con usted sin importarle si se cumple o no se cumple con los nacionales o los connacionales de ese país que generosamente le está brindando refugio. Pero además viene a usurpar puestos de trabajo, pero además viene, y es lo más grave, a tratar de someter por la vía de la conciencia a los nacionales de ese país para convertirlos en enemigos de ese mismo país que te brindó asilo. Qué maravilla, ¿no? Y entonces convertirlos en musulmanes y que se conviertan ellos a su vez en guerreros de la religión en contra de su pueblo, ¿no, señores? Esto es una locura, esto no lo entendemos tan fácil, ¿no? Pero bueno, lo importante de eso es que la comunidad europea les echó un parado ese buenismo y la resultante es que la derecha, el centro derecha, salió victorioso. Si llegaron hasta aquí, el análisis continuará, por supuesto. Si llegaron hasta aquí, le agradecemos enormemente su audiencia y les recordamos, por favor, suscribirse al canal y regalarnos un me gusta. Hasta una próxima oportunidad que, si Dios quiere, será mañana. Muchísimas gracias.